A ver, estimados estudiantes, en el resto de la hora vamos a continuar avanzando con vocabulario. Voy a añadir una palabra más del grupo cuya cabeza era el verbo legein, pues vimos el sustantivo logos, y de ahí se deriva lógica. Bien, entonces, la palabra lógica tiene raíces griegas, por lo tanto tiene que estar en la primera mitad. Veamos bajo lambda. ¿Sí? Página 8. ¿Sí? Segundo punto. Página 8. ¿Ya tienen? Jordán, ¿ya tienen? Por favor, lea. Lógica, por favor, lo lea clarito. Tal como se entiende hoy, la lógica es una disciplina de carácter deductivo. Es un lenguaje formal, tiene como objeto los términos de vocabulario lógico. Ejemplo, sí, entonces, ninguno, es, etc. Los cuales se organizan en ciertas estructuras, cuando estas son verdaderas con independencia de los términos no lógicos engastados en ellas. El resultado son verdades lógicas. Se dice por ello que un enunciado es lógicamente verdadero cuando lo es únicamente en virtud de su estructura o de su forma. Gracias. Bien. A ver. Ya, la definición que acabamos de oír es una concepción de entre varias. ¿Sí? Creo que no hace falta que insista en que muchísimos conceptos, o a lo mejor todos, o la grandísima mayoría, sobre todo los conceptos filosóficos, cambian de una época a otra, de un autor a otro, y si es que son conceptos que han aparecido desde la antigüedad, entonces hay más de 2000 años de transformación. No sé si utilizar la palabra evolución en el sentido de que haya un hilo conductor, que puede ser que no lo haya. ¿Sí? En todo caso, esta concepción es del siglo XX y es la que está en el texto de Lorenzo Peña, Rudimentos de Lógica Matemática. ¿Sí? Bien, veamos. Podemos decir, aunque no aparece aquí la palabra ciencia, podemos decirlo. ¿Sí? Y para eso permítanme recordarles que estamos en la Facultad de Química. ¿Y por qué lo digo? Porque abajo tenemos laboratorios. Hay máquinas, hay aparatos. O sea, si nosotros pasamos por el corredor y vemos la puerta abierta del laboratorio que está justo aquí abajo de nuestra aula, vemos que desde la entrada nos encontramos con máquinas que ni siquiera sabemos qué son. ¿Sí? Y supuestamente ahí se debe hacer experimentos. Tiene que seguir un método científico. La filosofía debería aspirar a ser científica. Si es que lo es porque utiliza la lógica, un procedimiento racional. Pero por supuesto, hay los famosos misólogos, los odiadores de la razón. ¿Sí? Bueno, creo que deberíamos empezar definiendo la lógica como la ciencia de las verdades lógicas. ¿Sí? ¿Y qué es una verdad lógica? Si no es lo mismo verdad que verdad lógica. ¿Sí? Si preguntara, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Es una pregunta que se le hizo a Jesucristo. ¿Sí?
en días antes de su pasión? No es esa mi pregunta. Aquí no voy a definir la verdad, sino verdad lógica. ¿Sí? Ahora, la verdad lógica es aquella que depende únicamente del vocabulario lógico. ¿Sí? ¿Y cuál es el vocabulario lógico? Es un conjunto de palabras reducidísimo de aquellos términos que se utiliza en cualquier rama del saber. ¿Sí? Entonces, las palabras y, no, o, sí, entonces, todo, es, etcétera. Unas poquitas otras palabras más. ¿Sí? Entonces, en la medida en que un enunciado es verdadero y su verdad únicamente estriba en la presencia de estas palabras y las que se pueden definir a partir de ellas, entonces eso es una verdad de lógica. ¿Sí? Por ejemplo, si es que digo puntos suspensivos o no puntos suspensivos. ¿Sí? En vez de los puntos suspensivos que simplemente indican un lugar vacío donde deberíamos poner una oración, ¿sí? Entonces, esto es el principio de tercero excluido. Es una verdad de lógica porque no depende de qué estemos hablando. Puede ser de abejas, papas, estrellas, lo que sea. ¿Sí? Entonces, por esta razón se dice que la lógica es formal. Y queriendo ello decir simplemente que depende de estas poquitas palabras y nada más. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Ya? Ahora, en esta definición no se ve la conexión que hay con la etimología, con el verbo legen, con el sustantivo logos. ¿Sí? Excepto en que la palabra logos, por ejemplo, como la entendió Heráclito y los estoicos, o Hegel, más cerca de nosotros, ¿sí? Era esa ley universal, ley del ser. ¿Sí? Se puede decir que también la lógica estudia las leyes más generales del ser, pero esa concepción de la lógica tiene mucho de filosófico. Dejémosla de lado. Es lo que pensaba Bertrand Russell. ¿Sí? Bueno, esta definición es más neutral, ¿sí? Pero es una entre varias. Me parece que es bastante aceptable. ¿Sí? Avancemos. Pasemos a la siguiente familia. Recuerden, estoy siguiendo el orden de esta hojita. ¿Sí? Secuencia de palabras a ser explicadas. ¿Sí? Estamos tratando de comprender la etimología de los nombres de las subdisciplinas filosóficas. Esta es la primera. ¿Sí? Lógica viene de legen y logos. Ahora veamos la etimología de ontología. Y para ello vamos a revisar el verbo einai, el participio on y en latín esse y ens. ¿Sí? Entonces, empecemos por einai. ¿Sí? Sobre la iota está espíritu suave y acento circunflejo. ¿Sí? Veamos en la primera parte, bajo la epsilon. A ver. Ya está más bien, vean en la página 4,
Bueno, en realidad la entrada está eimi. ¿Sí? Espíritu suave y acento agudo. Miren, la diferencia entre estas dos formas es que eimi está conjugado en primera persona de singular, presente indicativo, voz activa. Esto es infinitivo. En el diccionario, los verbos, en un diccionario griego o en un diccionario latino, los verbos no están enlistados por su infinitivo. Si en español el infinitivo termina en ar, er, ir, ¿sí? Sino por la primera persona del singular, presente indicativo, voz activa. ¿Sí? Bien, eimi es yo soy o estoy. Veamos, leamos qué nos dice el diccionario. Ahí tenemos eimi, entre paréntesis, infinitivo. Y eso está entre paréntesis. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, encontraron, estamos aquí en el punto sexto, aquí, eimi. ¿Ya? Bien. Y tenemos, ¿qué más? El verbo ese, recuerden, la palabra está escrita en cursivas, eso es latín. ¿Sí? Con doble S. ¿Y en español significa? Ya. Pero deberíamos añadir algo más. Aparte de ser, también significa existir. Existir. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, por favor, aquí el verbo ese simplemente es traducción de einai. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y no se refiere a ser como algo metafísico o ser como verbo? Ser como verbo. O ser como algo metafísico, como el ser. ¿Qué es el ser? Ahí tenemos, es un profundísimo problema de la metafísica o ontología. El infinitivo puede funcionar como sustantivo. Esto podemos tomarlo como una propiedad o como un objeto. Esto es un ser. Nosotros somos seres. Pero también ser puede indicar también el verbo. Esa propiedad de estar en el mundo, ser real. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. A ver, piensen, por ejemplo, a ver, voy a poner esto con rojo y no crean que es un descuido de Ferrater Mora, pero, por ejemplo, Santo Tomás o los griegos no tenían dos verbos diferentes, uno para el existir y otro para el ser. El mismo verbo para... En español tenemos estos dos verbos diferentes. Y cuando se quiere diferenciar el ser del existir, hay maneras de hacerlo. En ambas lenguas, latín y griego. ¿Sí? Piensen ustedes en los entes imaginarios, literarios o de ficción, como Pegaso o Caperucita Roja. Pegaso es un ser, pero ¿Pegaso existe? Ahí hay una discusión. ¿Sí? Bueno. Ahora, veamos el participio on. ¿Sí? Está espíritu suave y acento agudo. ¿Sí? Vamos a Omicron. Seguimos en la parte latina. Página 10. ¿Ya? A ver, 2, 4, 6, 7. El octavo punto.
¿sí? Y entre paréntesis tenemos el latín ens, ¿sí? Ontos. A ver, ¿encontraron? ¿Ya? ¿Qué dice? A ver, Gaby. Dice participio presente de ante, De einai. de einai en Gracias. Participio presente de einai. ¿Sí? Bien, entonces, ahí hay una indicación gramatical. ¿Sí? On es participio presente del verbo einai. ¿Sí? ¿Cuál es el participio presente? Es la persona o cosa que realiza la acción o está en el estado que indique el verbo. Por ejemplo, de caminar, caminante, de amar, amante, de dibujar, dibujante, ¿ya? De oír, oyente, de dormir, durmiente, ¿ya? Así, ese es el participio presente, ¿de acuerdo? Votar, votante, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, vivir, viviente. En griego, el participio presente de einai es on, pero este está en masculino. On usa on. Usa es el participio presente femenino. On con omega, ese es el neutro. Esto es masculino singular. ¿Sí? Ahora, y acá tenemos en latín, ens, entis. Las palabras, tanto en griego como en latín, aparecen en el diccionario con dos formas. La primera, con la función de sujeto, y la segunda, con la función de complemento del nombre. Ya veremos en análisis gramatical, esto es nominativo y genitivo. Ustedes ya lo vieron en el texto de Miranda Podadera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo traducimos ons y ens? Ojo aquí, en latín, fíjense por favor, la raíz de esta palabra hay que encontrarla en el genitivo. ¿Sí? Voy a poner con verde, nominativo, genitivo. Si vamos al genitivo, retiramos la terminación is y lo que queda, eso es la raíz, ent, con la T. Esta T delante de la S desaparece. ¿Sí? Por eso es simplemente ens. ¿Recuerdan ustedes la palabra definiens? Definiens. ¿Qué era definiens? A diferencia de definiendum, lo que define, lo que realiza la acción de definir. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está aquí on? Simplemente ente. ¿Y qué es ente? Lo que es. O lo que existe. ¿Ya? Ok, terminamos aquí. Gracias.